Gracias a Dios por este tiempo. ¿Cree que Dios está haciendo algo grande en su vida? ¿Lo creemos? Mire, Gabriel Valdés con Vita tienen una reunión los viernes de Grupo en Casa. ¿En qué lección van, Gabriel? ¿Qué lección están viendo? La oración, el poder de la oración. Esos son temas que se ven los grupos en casa y son compartidos a través de Zoom. Yo le animo a que esté viendo esas transmisiones. Hay otro grupo en casa con Carlón. ¿Sí, Carlón? ¿En cuál vamos, Carlón? En el fundamento. ¿Cuáles son los fundamentos para la vida? Bien. Ahí vienen diferentes lecciones también. ¿Quién más está? ¿Quién más está aquí? Juan. ¿En cuál vamos, Juan? Una conciencia limpia. También está. Juan la tiene en presencial, ¿verdad? Carlón todavía la tienes en Zoom y Juan la tiene ya presencial en casa, en López Portillo. ¿La colonia o es Colonia López Portillo? ¿Quién más tiene reunión aquí? Gris y Cris. Cris ahorita no está, pero está Gris, y Gris es en la lección 14, ¿qué se llama? Fe hacia Dios. Ahí están también Juan Carlos y está por Zoom esa lección. ¿Hay alguien más que está en otra? Enrique y Dani. ¿Dónde está Enrique? Se me fue. Bueno, por ahí anda Enrique. Dani también no vino hoy, pero también tiene otra lección. ¿No se acuerda, Yolita, en qué lección van? El poder de la cruz. Qué bonito. Yo creo que así cada uno de nosotros que vamos compartiendo una reunión es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque aunque no estamos todos aquí, los que estamos por Zoom, yo creo que somos mucho más los que estamos por Zoom y en reuniones en casa que los que estamos aquí. Usted no se preocupe, Dios un día les traerá aquí, lo creemos. Déjeme le digo otra cosa, hay un grupo que se abrió también de matrimonios. Están en 2 ya lecciones, ¿sí, Carlos? Ya van 2 lecciones y hay alrededor de 15 matrimonios desde la 3ª generación, ¿verdad que sí? Qué bendición. Mire, créame que esto a mí me da mucho gusto porque algo que yo he entendido es que mientras usted siembre la palabra, déjeme le digo algo, mientras usted siembre la palabra va a haber fruto. ¿Lo cree? O sea, yo una cosa es, imagínese que el sembrador diga, voy a sembrar, aunque no dé fruto, pero voy a sembrar. ¿Usted cree que un sembrador piensa de esa manera? No. ¿Qué está haciendo el sembrador? Piensa que cuando siembra, ¿qué va a pasar? Va a cosechar. ¿Está de acuerdo? Entonces, cuando usted siembre, y si siembra la palabra, y si está sembrando siempre lo que Dios le dice que siembre, algo va a suceder. ¿Sabe qué va a suceder? Va a haber fruto. Amén. Y yo, mire, estoy feliz. ¿Sabe por qué? Porque se está sembrando la palabra de Dios. Ahorita hay tanta gente que ha recibido en esta semana pasada tanta siembra de la palabra de Dios que mire, yo estoy feliz, mi corazón está contento. Y le digo, Señor, es que no hay sillas, Señor, no me preocupa, Señor. Tu palabra está siendo sembrada. Y eso es lo que a mí me da mucho gusto. ¿Sabe por qué? Porque cuando ya vienen aquí, ya vienen con toda la fe del mundo diciendo, es que Dios me ha bendecido. ¿Lo creemos? Yo un día vamos a estar aquí viendo todo lleno que ni vamos a caber. ¿Lo cree? ¿Sí lo cree? Yo lo creo. Pero mientras ahorita yo digo, Señor, para los que estamos fieles aquí, que estamos aquí en tu palabra, yo sé que tú tienes algo poderoso. ¿Lo creemos? Mire, allá hay mucha gente, no sé si eso pasaba mucho en Saltillo, de repente dicen, los niños pasan al servicio de Reino Kids y se paraba media iglesia y decía, bueno, eran los niños, no los grandes, ¿verdad? Pero bueno, hay muchos que están sirviendo y le damos gracias a Dios por todos aquellos que están sirviendo, amén. Bien, dice la escritura, quiero que me acompañe, Carlón, 2 reuniones ya, 15 matrimonios. ¿Y en cuál lección vamos? Iguales pero diferentes. Qué ole. ¿Sí? ¿No? Si está aprendiendo, ya ves, si está aprendiendo.
Bien, ¿y sí son iguales pero diferentes, Gabriel? Pero, bien, quiero que me acompañen esta palabra que Dios me dio para compartir hoy. Y viene algo basado en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Acompáñenme, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Quiero que usted sepa esta mañana lo que Dios puso hoy en mi corazón para bendecirle, porque yo sé que hoy Dios le va a bendecir mucho en el nombre de Jesús. ¿Lo cree? Bien, cierre sus ojos, dígale: Padre, lo que tú me quieres decir hoy, ponlo como una ancla firme en ti, Señor, que nunca dude lo que tú me vas a hablar el día de hoy para mí. En el nombre de Jesús, que nunca dudes, Señor, que tu palabra en mí es verdad y que tú eres verdad en mi corazón. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Léalo junto conmigo. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué más? Real sacerdocio, nación santa. Y dice: pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Algo que yo le pedí al Señor es que siempre Él me confirme. Y cuando a veces mi esposa cierra la oración o cierra la alabanza, da un versículo. Y ahora yo le dije a mi esposa: yo voy a cerrar la alabanza, pero yo mismo iba a dar el versículo, entonces ni modo de yo mismo confirmarme, ¿verdad? Entonces, pero Dios me lo confirmó a través de la escritura que dio al principio Erika con Carlón, que fue en Mateo capítulo 5, era para ponernos nuestra vida para dar luz en las tinieblas. ¿Se acuerda de ese versículo que dijo al principio? Y aquí dice la palabra que usted y yo hemos sido puestos para anunciar las virtudes. ¿Qué es una virtud? Una virtud es aquello que usted puede hacer y que otros a lo mejor no puede hacer. ¿Por qué? Porque yo puedo decir: esta persona es un hombre virtuoso. ¿Por qué? Porque hace esta cosa. Hay gente que tiene virtudes en ciertas maneras. No todos tenemos las mismas virtudes, pero algunos tienen ciertas capacidades, ciertas virtudes, y eso es algo importante. Pero la palabra de Dios dice que todos nosotros podemos tener las mismas virtudes que tenía Jesucristo. Amén. Entonces, esas virtudes, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Quién nos llamó? Jesucristo. ¿Cuáles eran las virtudes que él tenía? Pues todo lo que era amor, que era gozo, que era paz, que era paciencia, que él nunca se enojaba, por eso nosotros no nos enojamos. Que él siempre estaba feliz, por eso nosotros nunca estamos tristes y siempre andamos bien felices. ¿Verdad que sí? Que él siempre anda contento porque él siempre predicaba la palabra, por eso nosotros hacemos lo mismo. Entonces, las virtudes que Jesús tenía, lo que él estaba pensando, todo lo que Jesús hacía, era lo que ahora Dios quiere que esas mismas virtudes que había en Jesucristo las haya en nosotros. ¿Para qué? Dice que os llamó para que nosotros las anunciemos, y nosotros fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Quiere decir que usted y yo somos puestos en algún lugar para que alumbremos, para que demos luz, para que haya luz en nuestras vidas. Muchas veces nosotros estamos metidos en nuestro trabajo, en nuestra casa, de nuestra casa a nuestro trabajo, de nuestro trabajo a nuestra casa, y nunca hay algo extra. Por eso para nosotros es muy importante que aquí en Tijuana, a través de medios, de lecciones, de oración, sabemos que hay otros lugares que nos pudieran estar viendo, y a lo mejor la palabra llega hasta muchos otros lugares, pero podemos entender que la palabra de Dios actúa en cada uno de ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, dice la escritura, aquí me llama mucho la atención: si nosotros estamos en una rutina tras otra rutina, pues mi vida sería bien aburrida.
A lo mejor yo no sería una persona que pudiera estar anunciando las virtudes de Jesucristo. Y a lo mejor yo pudiera estar, no, pues ¿cómo anuncio? El pastor dice que yo las anuncie, pero ¿cómo las anuncio? Si nomás voy del trabajo a la casa y de la casa al trabajo y eso es toda mi vida. Bueno, déjeme le digo algo, de la casa al trabajo y del trabajo a su casa hay mucha gente, incluso en la combi, incluso en su trabajo, incluso en todo lo que hace. Allí hay ese lugar donde las virtudes de Jesús, Dios quiere que usted brille, ¿lo creemos? Así es donde Dios está trabajando con nosotros. Dios quiere que lo hagamos. Para nosotros se nos pudiera hacer imposible, pero le voy a decir algo. Hay alguien en su trabajo, hay alguien que lo ve al diario y que lo está observando y dice, oh, esa persona es diferente. Oh, mira, lo que él es que no es como los otros. Es que él es muy diferente. Y entonces ya empiezan a ver una luz en algo. Y empiezan a decir, a lo mejor se acercan a usted y usted ni siquiera les ha hablado de Dios, ni siquiera les habla de Dios, pero en el momento le pueden decir, oye, es que yo veo que hay algo diferente en ti. ¿Amén? Y yo creo que y te pueden decir, oye, ¿qué tienes tú? ¿Qué haces? Y entonces empieza uno a compartir. El punto es que no nos podemos encerrar. ¿Quién escribe esta parte? ¿En quién lo leímos? ¿Qué escritura? ¿Quién lo escribió? Pedro. ¿Quién era Pedro? ¿Alguien sabe quién era Pedro? Un discípulo. ¿Y qué fue antes de ser discípulo? ¿Qué fue Pedro antes de ser discípulo? Un pescador. ¿Y qué hacía un pescador? ¿Sabe usted lo que hace un pescador? Ya vio una película que salió ahora hace poquito salió, bueno, no, es una película. Queremos pasar películas aquí para empezar a pasar películas aquí de las que hemos visto y hay una película que se llama Muéstranos al Padre. Si no la ha ido a ver al cine, queremos rentarla a lo mejor todavía este mes, no sé si mi hijo por aquí está, pero queríamos todavía estar viendo esa película, es cristiana, se llama Muéstranos al Padre. Pero esta película que yo le digo no es cristiana del todo, pero me gustó mucho, que se llama Coda en español. Y a mí me gustó mucho porque habla de, los papás son sordomudos y tienen un hijo que es sordomudo también. Y la única que no es sordomuda es la hija. Y la hija canta y quiere cantar. Entonces imagínense, la hija tiene que enseñarles a los papás todo y tiene que traducirles todo y tiene que estar en todos lados, en todo. Pero a mí lo que me impacta mucho es que son pescadores. ¿Sabe a qué hora se levantan los pescadores? A las 3 de la mañana se levantaban. ¿A esa hora? ¿Sí, Víctor? ¿Más temprano todavía? Bueno, aquí tenemos también gente que a esa hora se levantan. A las 3 de la mañana se levantan. Y yo creo que es la hora donde, imagínense lo que hace un pescador. Así. Pedro no era alguien que estuviera en un horario normal como usted y yo lo estamos. Pedro era un hombre que se levantaba muy temprano a pescar, porque sabía que a esa hora era la hora de ir ¿a qué? A pescar. A la hora que tenía pesca. Y entonces Pedro era un hombre que ahí estaba a las 8 de la mañana, todavía a lo mejor 9 de la mañana. Lo que estaban haciendo era limpiando las redes. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya habían acabado de pescar y ahora lo que tenían que hacer era limpiar las redes. ¿Así es, Víctor? Bueno, un día me invitas para ver si es cierto. En febrero ya dijo, ay. Y entonces el trabajo, imagínense lo que es un pescador. Pedro, ¿quién era? Sin embargo, él fue llamado por Jesús. Jesús le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Pedro? Dejando las redes, siguió a Jesús. Siguió un llamado. Fue cuando Jesús le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Pedro? Empezó a seguir, ¿qué? Las virtudes ¿de quién? De Jesús. Y empezó a conocerlo. Empieza a conocer a Jesús, empieza a saber qué hace Jesús. Ahora Jesús le dice, Pedro, ahora te voy a hacer pescador de hombres, ya no de peces, no, ahora vas a ser pescador ¿de qué? De hombres. Y entonces, ¿cómo es ahora lo que Pedro escribe? Un hombre que en muchas ocasiones fue puesto delante de gente que conocía mucho las letras y esa gente que conocía mucho, estudiosa, veía a Pedro y decía, oye, mira, este hombre sabe mucho.
Y es un hombre del vulgo, así les decían. ¿Por qué? Porque no sabía ni siquiera muchas veces leer ni escribir. O si sabía leer y escribir, no tenían la capacidad de estar enfrente de un auditorio, menos hablando enfrente de un auditorio. Y entonces de repente llega un día donde Pedro está hablando enfrente de mucha gente y toda la gente se sorprendía de que un pescador estuviera allí, hablando de Jesucristo, compartiendo la palabra. Bueno, a mí me impresiona mucho la vida de Pedro porque realmente todos lo conocemos como alguien que fue el que negó a Jesucristo, ¿verdad que sí? ¿Cuándo lo negó? ¿Se acuerdan cuándo lo negó? ¿Cuándo lo negó? Antes que cantar el gallo, ¿verdad que sí? ¿Sí se acuerda de eso? ¿O ni siquiera eso sabe? A ver, dígame la verdad. Porque entonces sí necesitamos algo más. ¿Quién fue Pedro? ¿El que negó a quién? ¿Y cuándo lo negó? Ya decir, ¿cuándo lo cantó? No. ¿Cuándo lo negó? Antes que cantar el gallo. Ya le estaba dando la respuesta yo. Entonces, conocemos a Pedro en una manera en la que a lo mejor cualquiera de nosotros sabemos de Pedro quién fue Pedro. Pero déjeme le digo algo. Pedro para mí es un aspecto en el que también Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Se acuerda? Que le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Imagínese qué feo que a uno le digan Satanás, así como, o sea, imagínese lo que vivió Pedro. Yo siento que Pedro vivió muchas experiencias en su vida, pero ahora él refleja en su carta que nadie dude que tú eres una nación santa. Fíjate quién te lo está diciendo, amén. Un hombre que vivió cosas muy tremendas y él te está diciendo a ti ahorita que nadie dude de ustedes, que ustedes son una nación santa, que son un pueblo adquirido por Dios, que eres linaje escogido. ¿Qué huele? ¿Sí sabes lo que es un linaje, verdad? ¿O no saben lo que es un linaje? Es una descendencia de alguien que, por decir, imagínate que mi esposa es del linaje de la reina Isabel de Inglaterra. ¡Qué bárbara! Antes me habla. Casi yo soy un príncipe, ¿verdad? Pero yo no sé qué se vino a hacer América, pero bueno, es que se vino a conocerme a mí. Pero el punto es, sí, ya me expliqué lo que es un linaje. O sea, ¿viene de quién? De alguien que viene siendo muy importante. Bueno, tú y yo venimos del linaje de Jesucristo. Aleluya, muy importante, ¿verdad que sí? Demasiado importante para mí. Entonces dice, tú eres de un linaje escogido, dice la palabra. ¿Quién cree que eso, que es usted? Levante la mano. Yo digo, yo soy del linaje de Jesucristo. ¿Lo somos? Qué bendición es eso. Nación santa. ¿Quién es nación santa? ¿Quién es pueblo adquirido por Dios? Yo también soy pueblo adquirido por Dios. Si tú y yo no tomamos en cuenta lo que Pedro me está diciendo, quiere decir que imagínate, me lo está diciendo un pescador, no por menospreciarlo, sino simplemente saber de quién viene. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, dice la palabra. Quiero ahora sí meterme, ahora sí, eso fue solamente la introducción. No sé cuánto tiempo me queda, pero para mí yo termino en 2 horas. No, no es cierto. Hechos capítulo 10, versículo 19. Quiero que veamos un poquito más lo de Pedro. Y aquí dice la palabra, yo quiero que veamos, vamos a leer un poquito. Dice, mientras léalo usted allí, pero yo lo voy a ir leyendo y me voy a ir rápido. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu con E mayúscula, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos le dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Imagínense, un romano manda a unas personas para ir por Pedro. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando.
¿Quién era Cornelio? Un centurión. ¿Un centurión qué era? Un centurión romano, un comandante romano, un hombre muy importante también en aquel tiempo allá. Habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, ¿qué dice? Vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba, en mi casa vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace ¿qué? Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Fíjese bien cómo Pedro era un judío, era un pescador del vulgo, pero era judío, que era de un linaje que a lo mejor que él decía, soy del pueblo de Dios, no me importa, soy pescador, soy, a lo mejor la gente no me considera que no tengo letras, no soy un hombre letrado, pero soy judío. Y aún así, Pedro se sentía parte de un pueblo escogido. Por eso es que ahora, cuando él llega con los gentiles, donde hay un hombre que es romano, que tiene soldados romanos, que tiene criados romanos, que es gente de otra cultura, de otra nación, Pedro viniendo, siendo judío, él entra a un lugar y él dice, ustedes saben que para mí el estar aquí es algo abominable, es algo, como diría alguien, muy sucio, me puedo contaminar. Qué tremendo, ¿verdad? Dice, pero Dios me mostró algo. Si estoy aquí es porque Dios me dijo, no hagas. Dijo, no llames, ahorita lo vamos a ver, no llames inmundo a lo que yo ya limpié. Amén. El centurión no conocía a Jesucristo. Ellos leían la palabra, pero ellos no conocían de Jesucristo. A lo mejor habían escuchado algo, pero él estaba temeroso de Dios. Dice que era un hombre temeroso de Dios. El centurión no conocía mucho la palabra, pero él en sus oraciones, Dios manda a su ángel. Y esto es lo que me llama la atención. Yo pensé que el último ángel que se le había aparecido al ser humano era a lo mejor María, cuando recibió la noticia de que ibas a tener a Jesús como en su vientre, o a José cuando le dijo que no tuviera miedo de tomar a María, pero no fue allí. También hubo un ángel que se le apareció a los discípulos cuando estaban volteando hacia arriba y dice que pasaron dos varones y les dijeron, varones que están volteando para allá arriba. Dice, este mismo Jesús que subió también va a venir un día. Eran ángeles. Y entonces yo digo, bueno, ¿cuándo más se aparecen ángeles? Yo pensé que cuando Jesús estaba orando allí, que estaba en agonía, y Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Dice que hubo un ángel que se le apareció para fortalecerlo.
Sin embargo, aquí estamos hablando de que ya pasaron muchas cosas, ya Jesús ya murió hace mucho, Pedro y los discípulos están muchos esparcidos y Pedro está allí esperando compartir una palabra. El centurión no conoce mucho y está orando a Dios y dice que vino un ángel y le dio instrucciones. Dijo, manda gente allí, a tal lugar. Allí hay un Pedro en la casa de un Simón curtidor junto al mar. Oh, qué bendición, ¿verdad? Quiere decir que sabe Dios dónde vives. Amén. Que sabe dónde está tu casa, que te conoce y que a lo mejor un día le dice a alguien, mira, allí en casa, en tal lugar, allí ve, porque allí hay alguien que te va a hablar de mí. Ah, qué bendición, ¿verdad? ¿Qué hizo el centurión? A mandarle a hablar. ¿Qué hizo Pedro? Dios ya le había hablado y le dijo, obedece. Amén. ¿Qué hizo? Obedeció. ¿Qué hizo Gabriel? Obedeció. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? A mí, yo le pregunto al Señor, Señor, ¿cómo le hago para que la gente crea? ¿Cómo le hago para que la gente sea íntegra? Me dijo el Señor, ¿y a ti qué te preocupa? Si ese no es tu problema, tú sé obediente conmigo y yo los haré obedientes a ellos. Ay, dije, gracias, me quitaste un peso de encima. Le dije, ¿verdad que sí? A mí Dios me llama a mí que yo sea obediente, que le crea a Él. ¿Qué va a pasar? Dios a usted lo va a hacer obediente, ¿lo cree? Dice la palabra, verso 44, ahí mismo. Dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo, ¿qué? Cayó sobre los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, los que acompañaron a Pedro, dice, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ándele, qué bendición. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo es para todos. ¿Para usted también? ¿Sí lo cree? ¿Usted cree también? Bien, entonces nosotros podemos entender que el Espíritu Santo no es nada más para los judíos, es para la nación santa, es para cada uno de nosotros. ¿Lo cree? Bien, pásale, Jonathan. Mire, créeme que hasta el Señor está haciendo algo ahorita, fíjese, así lo sentí en mi corazón. Dice la palabra que cuando Pedro habla con ellos y reciben el Espíritu Santo, se quedó varios días allí. Pero quiero que vayamos a Hechos capítulo 11, versículo 9. Hechos capítulo 11. Vamos a leer un poquito más. ¿Está usted aquí? En el versículo 1, en el versículo 1 al 3, dice la palabra que Pedro informó. ¿Qué quiere decir? Pedro ya regresa con Cornelio, regresa acá y él va e informa. ¿A quién informa? Pues a todos los que estaban acá, los judíos, los que ya había allí, los discípulos, los otros apóstoles que estaban allí. Y dice la palabra en el verso 1, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, dice que disputaban con él. O sea, estaban discutiendo. Y le dijeron, ¿por qué entraste en casa de un hombre incircunciso y has comido con ellos? Imagínense. A veces nos sentimos mucho cuando ya Dios nos habla, ¿verdad que sí? Mejor diga, ay de mí. A ver, diga, ay de mí. Dios le ha hablado. Pues no nos creamos mucho, porque a veces así nos pasa. Y así le estaba pasando a Pedro. Así le estaba pasando a un hombre que creyó que ya Dios lo usaba. Y vaya que Dios lo usaba. Y entonces Pedro les empieza a explicar. Y en el versículo 9 dice, entonces
la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Léalo junto conmigo. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió. Y esto, dice Pedro, se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. He aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba. ¿En cuál casa estaba? ¿En la casa de quién? Simón. ¿Y quién era Simón? Un curtidor. ¿Y dónde estaba la casa de Simón el curtidor? A la orilla del mar. Hay quienes sí están poniendo atención. Dice: aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese. ¿El Espíritu qué? Otra vez, léalo junto conmigo. ¿El Espíritu qué? Me dijo. Usted va a oír claro. Usted a veces va a decir: es que yo como oigo al Espíritu Santo. Usted lo va a oír clarito, no se preocupe. ¿Lo cree? Me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos. Ahí ya menciona Pedro cuántos amigos fueron con él. ¿Cuántos fueron? 6. Y entramos en casa de un varón. Yo ni lo conocía, dice Pedro. Ya imagino a Pedro diciéndole: yo ni lo conocía. Y nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Te hablará palabras de las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Verso 15. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros. ¿Cuándo? Al principio. Dice: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: ciertamente Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados. Y lo dice el 17. Vamos por terminar. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿qué dice? Otra vez, léalo, porque así se llama esta administración. ¿Qué dice? ¿Quién soy yo para estorbar a Dios? ¿Quién soy yo para hacer lo que Dios quiere hacer? Para estorbar a Dios, para que Dios haga lo que Dios quiere hacer. ¿Quién soy yo? A veces nosotros, con nuestros prejuicios, con nuestra forma de pensar, con nuestro orgullo, con nuestras maneras que nos inculcan, a veces así hacemos, como Pedro. ¿Cómo voy a ir a un lugar allí? Cuando Dios dije: ve. ¿Cómo le voy a decir? Dios te dice: dile. ¿Cree que para Dios hay imposibles? Yo creo que para Dios no hay imposible. Yo le he pedido al Señor y estoy orando en este tiempo, no solamente para que Dios haga milagros. ¿Sabe qué? En Nuevo Laredo hay una iglesia dentro de un penal. Tienen más de 15 o 20 años, 20 y tantos años, con una iglesia dentro de un penal. Días pasados yo fui aquí y yo dije: quiero entrar. No se puede. Dije: no se puede. Dije: Señor, ahí te hablan. Dicen que no se puede. Dicen que no puedes. ¿Usted cree que yo puedo entrar? ¿Usted cree que la palabra de Dios puede entrar?
Dios puede hacer milagros, sí, todos queremos un milagro aquí. Pero hay mucha gente. ¿Y sabe por qué? Allí en Nuevo Laredo, una persona que me contó cómo suceden las cosas ahí adentro. Y esa persona, ¿sabe qué? Que cuando salió fue acusado injustamente. Y yo lo oí de sus propias palabras. Pero Dios lo ha exaltado. ¿Sabe por qué? Porque cuando él salió, él lo primero que hizo fue ver la vida del pastor que le compartió ahí adentro. Y cuando llegó a su casa, él vio cómo vivía este pastor. ¿Sabe qué se dedica esa persona ahorita? A bendecir a pastores. Yo le pregunto, yo digo, así como Pedro dijo, ¿quién soy yo? ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Yo sé que tenemos esa presencia en Nuevo Laredo, pero ¿sabe una cosa? ¿Cuántos años tenemos con el Mesón del Cielo en Comunidad Cristiana? ¿15? Más de 20 años, donde han salido gente hasta que ahora son pastores. Gente de aquí ha estado allí y gente que de aquí ha apoyado allí, y seguimos orando por ellos. ¿Y sabe que hay bendición en ellos? ¿Lo creemos? ¿Quiénes somos para estorbar a Dios? ¿Por nuestro orgullo? ¿Por nuestra incapacidad? ¿Porque no se dan las cosas? Porque muchas veces a mí no, es que no, no pude hacer lo que quería, no. A veces nosotros, en lo que nosotros vivimos, nos creemos con tantos problemas ya, que si nos salimos tantito de lo que vivimos y vemos todo lo que Dios nos ha dado, de veras yo le digo al Señor, mira, Señor, me lo hayas dado o no me lo hayas dado, yo te seguiré alabando, Señor. ¿Verdad que sí? Porque si yo me pongo a ver realmente lo que hay gente que necesita, no se me distraiga, son los de la alabanza, sí los conocen a todos, ¿sale? Voltea para acá. Muchas veces nosotros nos ponemos a pensar en nosotros, pero a veces yo estoy orando y a veces a mi mente se me viene a mi mente Dios me pone el nombre o la imagen de una persona de la iglesia o de otra iglesia o de un pastor, y me pongo a orar y le hablo, oye, ¿cómo estás? Bien, pastor, ¿necesitas algo? No, pastor, bueno, es que sentí en mi corazón darte esto. Ay, pastor, gracias. Pues no que estabas muy bien. ¿Quién soy yo para estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, todos los demás callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Por eso Pedro dice, ustedes, los que creían que no era nadie, dice, ustedes son linaje de Dios, son nación santa, son un pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar ¿qué? Las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro mismo en carne propia lo vivió y dijo, wow, ¿sabes que tienes un llamado muy grande? ¿Sabes que yo como judío pude haber dicho, no, aquí yo soy el mero bueno? Pero Dios le dijo, no llames inmundo o no llames sucio a lo que yo he limpiado, a lo que yo he lavado. Dios tiene un proyecto muy grande para ti. Dios quiere algo muy grande para tu vida, ¿lo creemos? Vamos a hacer a un lado. A veces creemos que si Dios... Yo dije, Señor,
me mandas a Tijuana donde hay frontera y luego las cierras. Digo yo, pues ¿de qué se trata? O sea, y luego se me vence el pasaporte. No, pues ya. No es cierto. No es cierto, no es cierto. Cualquiera pues estuviera enojado. Ay, señor, todo me sale mal. Pero cuando estoy muy bien, sí, señor, te alabo, eres muy bueno. Pero cuando todo está mal, ¿qué te voy a alabar? Pues cómo, sí. No, ¿verdad que no? Porque Él es bueno. Él siempre va a ser bueno. Él quiere que yo le alabe. Llueva, o truene, o relampaguee, o no llueva. Él siempre me bendice, ¿verdad que sí? Agua caliente o no hay agua caliente para bañarme, ¿verdad que sí? Yo siempre le voy a alabar, ¿verdad que sí? Yo siempre le voy a alabar porque Él siempre ha sido bueno conmigo, ¿verdad que sí? Le alabamos al Señor, adoramos al Señor porque Él siempre ha sido muy bueno y siempre será bueno con nosotros.